¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más y también un año más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre, siempre, siempre. Y un año más en compañía de los mejores. Y casi les diría con satisfacción que en solitario, porque continuamos siendo el único programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, estrenando 2026. Domingo Soriano, feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues ¿Cómo bien. has pasado la Navidad? Bien, tranquilo. Queda la visita de Reyes. De los días más importantes. Sí, bueno, la Epifanía, ¿no? Sí, es muy importante y en mi casa quizás te diría que casi el más relevante. Nosotros somos todavía muy de Nochebuena. No, hombre, Nochebuena también. Yo odio Nochevieja solo. ¿Por qué? O sea, una cosa me gusta más, menos. No, odio. O sea, ¿qué? No, son las 4 peores horas del año, perdón. Las 4 peores horas del año son de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero. Hay que intentar evitarlas. No sé, se pueden pasar durmiendo estupendamente, si es tu caso. Alguna vez lo he hecho. Pues yo lo paso muy bien también en Nochevieja. Paso en familia, cada día me toca con una, pero con la mía el 24, con la de mi mujer el día de Nochevieja normalmente, pero tanto en una como en otra lo paso fantásticamente bien. Y mis hijos, pues también más. Año Nuevo sí me gusta. La mañana de Año Nuevo es muy bonita, pero Nochevieja mejor evitarla. ¿Eres de los que ve los saltos estos de...? No, hombre, vemos el concierto, cocinamos, reunimos a toda la familia en casa en Año Nuevo. Eso sí me gusta. Ah, bueno, pues nada, oye, mira. Manuel Llamas, ¿tú también eres el Grinch de la Nochevieja o no? A mí me gusta, ya no solo Nochebuena, Navidad, me gustan todos los días. Todo, desde el 23, desde el día de loterías, que 22. Es cuando arranca realmente el tema, el 22, hasta después del Día de Reyes. Todos son maravillosos. Bueno, ¿y lo has pasado bien en Nochebuena? Feliz año, que no te lo he dicho. Feliz año. Sí, bueno, muy bien, porque entre otras cosas estoy en Galicia, en mi segunda casa, primera vez, segunda. Me consta que comiendo muy bien. Se come muy bien, con lo cual fantásticamente. Bueno, Manuel, me alegro mucho. Hoy nos falta una patita, no tenemos a Value School en el primer día del año. Querido André y querido Luis, os echamos de menos, os espero aquí la semana que viene, espero que sin falta, pero tenemos un invitado de auténtico lujo en el día de hoy. No se me ocurre mejor manera de arrancar este nuevo año, este 2026, con el invitado que hoy nos acompaña, uno de esos invitados de los que hay que aprender y mucho, y lo vamos a seguir haciendo este año, hoy con Adrián Landa Zambrano, que para quien no le conozca, pues es la primera vez que le tenemos en el programa, lo cual a mí me resulta de una enhorabuena absoluta. Es el jefe de relación con inversores y además jefe de desarrollo de negocio del Global Social Impact Fund. Adrián, un placer tenerte. Gracias. Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Oye, primero gracias por la invitación. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, pero perfecta para empezar así el año. Hombre. Ojalá y sigamos con ese nivel el resto del 2026. Eso es seguro. Aquí no paramos. Todos los domingos tenemos Tu Dinero Nunca Duerme y en 2026 nos proponemos que sea exactamente igual. Adrián, te agradezco mucho que hayas venido en el día de hoy, en estas fechas además, a pocos días de que celebremos el Día de Reyes, pero bueno, pues tenemos muchos asuntos de los que hablar. Te queremos preguntar, porque hemos hablado en este programa en muchas ocasiones de la inversión de impacto, pero creo que es bueno que lo vayamos revisitando periódicamente y que también nos contéis desde la propia industria y desde los propios fondos de impacto cómo trabajáis, los retos que tenéis, porque son retos que trascienden el análisis fundamental de las compañías que vais metiendo, sino que tenéis alicientes adicionales que bueno, pues ayudan a entender un poco los procesos, los plazos que lleváis y también el trabajo que se desarrolla con la inversión, ¿no? Cómo se ayuda a mejorar en ocasiones un continente entero. Pero antes de entrar en materia, dejadme que os haga una recomendación, sobre todo y además en estas fechas muy importante para aquellas personas que tienen personas mayores a su cargo. Porque vivir solo no significa estar desprotegido, sobre todo para aquellas personas que cuidan a sus padres desde la distancia y les preocupa que pueda pasarles algo. Hay que recordar siempre que una caída, un despiste, en definitiva las urgencias, no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia y por eso, con la teleasistencia Durcal,
podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, tanto si están dentro de casa como si están fuera de casa. Si es tu caso, si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando al teléfono 910 888 852. Repito, 910 888 852. Y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal y el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910 888 852 y protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. Bueno, y después de este consejo, simplemente decir que vamos directos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Tiempo de tertulia ya en Tu Dinero Nunca Duerme, este programa de cultura financiera en el que hoy tenemos el placer de que nos acompañe Adrián Landa Zambrano. Adrián, casi, bueno, pues por ser la primera vez que vienes a este programa, te diría, cuéntanos quién es Adrián Landa y cómo llega a la inversión de impacto. Pues gracias, Luis, Domingo, Manuel, por recibirme, la verdad es que un honor. ¿Quién es Adrián Landa? Pues mira, de entrada te diría que soy mexicano porque seguramente el que nos está escuchando se va a dar cuenta que no hablo muy el castellano de aquí. Fíjate, Hablas español. Hablo español. Pero el español mexicano. Hablo el español mexicano, exactamente. Yo me vine con mi señora en el 2020, en año de pandemia, justamente a especializarnos en un curso, bueno, en un máster de inversión de impacto promovido por Open Value Foundation, que es una fundación hermana a Grupo Cobas, Value School, etc. Y entonces muy curioso porque vine, me especialicé en la inversión de impacto y terminé entrando en GCI posteriormente. Y bueno, llevo ya 4 años, desde hace año y medio como el director comercial o el responsable de desarrollo de negocio y relación con inversores. Y te voy a decir una anécdota muy chistosa, que a mí cuando vivía en México no me caían bien los españoles y ahora los amo. Los amo. Mi hija va a ser española, aquí estamos mi señor y yo felices de la vida, entonces me siento como en casa, la verdad. Bueno, a nosotros nos caen bien, los mexicanos nos caes bien tú. A mí me encanta, a mí me caen bien todos los hispanoamericanos en general, especialmente los mexicanos. Tengo muchísimas ganas de conocer México, por cierto. Adrián, cuéntanos, para aquella gente que no sepa lo que es la inversión de impacto, porque esto no es filantropía, Claro. esto no es... Esto no es dar pescado. No, esto no es intentar ayudar a los países pobres, a los más pobres del planeta, regalando dinero. No, esto no tiene nada que ver. Esto es inversión, pero inversión con una filosofía muy particular. ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, exacto, hay que subrayar eso, no es filantropía. La inversión de impacto viene de la idea de cómo le podemos hacer para hacer dinero y que al mismo tiempo nuestro dinero haga bien y no solamente genere una rentabilidad, ¿no? Entonces, nuestros fundadores, que sí vienen del mundo de la filantropía desde hace 20 años, se empiezan a dar cuenta que la filantropía no es sostenible. Entonces, oye, espérate, si nosotros nos dedicamos a invertir a largo plazo, ¿cómo le hacemos para que podamos impactar de una manera positiva y que al mismo tiempo sea sostenible financieramente? Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos. Ahora, para mantenerlo muy sencillo y fácil de entender, yo te diría que la receta para inversión de impacto tiene que tener 3 cosas. La primera es adicionalidad. Lo que significa adicionalidad es mi dinero va a resolver problemas sociales o ambientales que no se resolverían. Hay una falla de mercado y si yo no pongo ese dinero, esto no se va a resolver. Adicionalidad. La segunda es intencionalidad. Y entonces yo existo o mi inversionista o la compañía existe para resolver problemas sociales o ambientales. Y la última es la medición de impacto. Y entonces no mido impacto por medir. Mido impacto porque tengo que medir y reportar el impacto de la misma manera que mido y reporto la parte financiera. Y mis inversionistas, cuando reciben un reporte trimestral, ven cómo está su estado de posición y al mismo tiempo cómo estoy generando impacto. Y el impacto, para los oyentes que no han visto esto como es, oye, pues no se trata de decir, invertí en una compañía que nada más tiene 400 empleados y con eso ya cumplí. No solamente es el qué impacto o cómo impacto, pero a qué profundidad, de qué manera. Entonces, si trabajo con
mujeres, bueno, bajo qué circunstancias estén estas mujeres, ¿me explico? Entonces, bueno, eso es un poquito la inversión de impacto, adicionalidad, intencionalidad y medición del impacto. Claro, esto es muy interesante por varias razones, porque en primer lugar se trata de una inversión en la que no solo os centráis en obtener una rentabilidad económica o financiera, sino una rentabilidad social que tenga el negocio en el que se invierte, la compañía, la organización, la empresa en la que se invierte, hace o se dedica a una serie de cuestiones para ayudar a la gente o para resolver determinados problemas que afectan a la gente. Y se encuadra en ese formato. Y luego, por otro lado, el tema que has comentado que me parece también muy interesante. Esto surge después de muchos años de investigación, de darse cuenta de que lo que se denomina habitualmente como filantropía o ayuda al desarrollo no funciona. O no funciona tan bien como funciona, sin embargo, este tipo de inversiones, porque en muchas ocasiones esa filantropía no... Y esa es un poco mi pregunta, y si nos puedes explicar, Adrián, ¿por qué no funciona o por qué es mejor la inversión de impacto que la filantropía pura y dura? Pues mira, te contestaría que hay dos partes, ¿verdad? Porque así como tienes inversión de impacto, puede haber muchos tipos de inversión de impacto, como puede haber mucho tipo de cotizadas o mucho tipo de inversiones value, pues lo mismo en filantropía o en impacto, ¿no? Entonces, la filantropía suele ser necesaria en donde no hay ninguna otra manera de resolver problemas. Porque el gobierno no puede, porque no puedes invertir en un colegio que le da clases a las personas más pobres. Pues no vas a sacar un negocio de por ahí. Pero cuando ya son maneras, pero lo que busca realmente la inversión de impacto es alinear esa rentabilidad y también la vocación o la misión o lo que quiere hacer un inversionista y muchas veces sus valores. Los family offices, por ejemplo, son perfectos para la inversión de impacto, porque normalmente un family office que ya vendió su compañía y que tiene mucho dinero y que ahora lo que se trata es de cuidar ese capital para futuras generaciones, muchas veces buscan, oye, ¿cómo alineo esto y yo ser de una u otra manera más trascendental ante mi familia y demás? Entonces, por ejemplo, y no te estoy hablando de que tienes que invertir el 100% de tu capital en inversión de impacto, pero una parte. Entonces, eso es lo que te permite la inversión de impacto, alinear objetivos, alinear valores, tener un poquito de rentabilidad y, sin duda, es una manera de complementar cosas que ya hace el gobierno o cosas que hacen otras fundaciones y demás, ¿no? Correcto, Domingo. ¿Y qué tipo de inversión? ¿Invertís en todo tipo de empresas, todo tipo de países, todo tipo de geografías? ¿La inversión de impacto va dirigida a una tipología de empresa o situación en especial? Bueno, mira, es que hay 1000 vehículos, o sea, hay 1000 maneras de invertir, pero te puedo hablar de las nuestras. Nosotros creemos que una empresa cotizada, aunque pueda hacer cosas muy bien por el ambiente y por la gente y demás, su prioridad y su foco son sus shareholders, ¿no? Sus accionistas. Entonces, el foco está en eso, darle la mayor rentabilidad a sus accionistas. La inversión de impacto, o nosotros como lo hacemos, vamos a empresas privadas. Invertimos de dos maneras. En el caso del fondo español, equity, compramos una parte de la compañía, y en el caso de África les damos deuda, ¿ok? Nosotros particularmente estamos muy interesados en mercados emergentes porque es el futuro. Y lo que hablábamos antes de que empezara el programa, lo que sucede es que la percepción que tenemos de mercados emergentes no suele ser la correcta o no suele ser completa. Pero estas regiones, en nuestro caso África, por ejemplo, va a ser el continente con el 50% de la población mundial. Y estas personas no tienen acceso a bienes y productos y servicios básicos. Entonces, dime tú si no hay negocio ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues invertir en empresas, por ejemplo, en nuestro caso agrícolas, que ayudan a que un pequeño agricultor pueda tener acceso a mejores semillas, a mejor fertilizante, a un mejor mercado. Y al final, este pequeño agricultor, por la ayuda que nosotros damos, sobre todo se le llama formación o asistencia técnica, el pequeño agricultor incrementa su salario de 2 a 4 a 6 o a 8 o 10 euros. Y nosotros seguimos haciendo dinero. O sea, nuestras compañías en África crecen a una tasa compuesta anual del 48%. ¡Ostras! Es una locura. Lo que pasa es que el concepto que tenemos de África o de México o de otros mercados emergentes, pues no es la mejor. Pero yo te diría, yo le digo esto a mis inversionistas, me dicen, sí, es que África puede ser muy riesgoso. Le digo, ¿y tú cuándo pensabas que iba a haber guerra en Europa?
Entonces... El concepto de riesgo es un concepto complicado, ¿no? Y más en mercados donde, como solemos decir siempre, ¿verdad? Nadie tiene una bola de cristal. No sabes qué empresa mañana va a venir un analista de turno y va a decir esta vale 0 y de repente se cae todo absolutamente, ¿no? Esa parte es muy curiosa, pero quería seguir que siguieras profundizando en el continente, en África. Yo creo que es tan desconocido para nosotros y también la inversión de impacto. Claro, háblame de África, pero también de las empresas en las que invertís. ¿Son empresas que cotizan en África o tomáis capital de empresas que ni cotizan ni van a cotizar en mucho tiempo? Mira, pues te entro primero... O sea, es una mezcla entre private equity sí. o fondo de inversión. ¿Cómo? Mira, a ver, el mercado de las cotizadas en África es muy pequeñito, ¿ok? Donde realmente existe la oportunidad es en las pymes. Una pyme normal, y para ponerle números a una pyme, piensa tú una pyme que vende 5, 6, 7 millones de euros, ¿ok? No tiene acceso a capital. Van al banco y el banco no le interesa. Los bancos ahí a lo que les interesa es sobre todo corporativos grandes, extranjeros y demás, o gobierno, pero no les interesa una pyme agrícola que vende café. Entonces hay un gap financiero brutal. ¿Y qué sucede? Que estas compañías no crecen. No porque no sean buenas, no porque tengan buenos equipos, no porque sepan hacer lo que saben hacer, pero porque no hay de dónde inyectarle capital a la compañía. Por otro lado, no hay mercados secundarios. Entonces, invertir en equity o en capital, pues puede ser riesgoso porque puedes estar invertido en una posición 15 años. Entonces, en el caso nuestro, deuda, damos crédito a pymes que están facturando eso, 5 o 6 millones de dólares, que no tienen acceso a capital, y en el momento que les enchufas un poquito de dinero, crecen de una 48% tasa de compuesta anual. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Obviamente también, en el caso nuestro, tenemos la ventaja de que llevamos ahí mucho tiempo. Entonces tenemos un equipo local que sabe las dinámicas, que conocemos abogados, que conocemos hacer el due diligence de la manera correcta y demás. Ahora, hablando de África, por ejemplo, aquí tengo algunos datos. África tiene el 60% de la tierra cultivable no explotada del mundo. ¿Okay? El sector agrícola, por ejemplo, aporta el 23% del PIB, pero solamente recibe el 3% de los préstamos bancarios. El 75% de la población en zonas rurales depende del sector agrícola, que la población son 600 millones de personas. La Unión Europea tiene 450 millones. Entonces piensa tú que solamente el sector agrícola son 600 millones. Hablo África subsahariana. Entonces, hay un gap financiero para pymes agrícolas de 106.000 millones. Pues hoy hay un mercado que si más o menos lo haces bien y le pegues al 1%, hay negocio para repartir. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Entonces hacemos crédito a corto plazo, porque las dinámicas pueden cambiar, puede haber un conflicto, puede devaluarse la moneda. Les prestamos capital de trabajo, nos repagan al año, a los 18 meses, y vamos renovando. Y conforme la empresa vaya creciendo y cumpla métricas de impacto, que eso es lo importante, vamos incrementando ese ticket. Entonces tenemos compañías con las que empezamos, tal vez facturaban 4, 5, 6 millones con $500,000 y hoy esta compañía vende 13 millones de dólares y tenemos ahí 2,5 millones. Y generando un impacto brutal en generación de incremento de ingresos del 36% para pequeños agricultores. Por ejemplo, hacen certificados de fair trade o orgánicos para que el café tenga un precio mayor. Y eso es dinero que se va directo al pequeño agricultor. Y bueno, eso es un poquito lo que hacemos. Lo que pasa es que toma tiempo, toma mucho tiempo. Entonces, me imagino que conocer no solo el sector, hablas de un sector del que dependen 600 millones de personas, que se dice pronto. Me imagino una distribución geográfica absolutamente imposible. Y dices que trabajáis con gente local, claro, conocer esas explotaciones, hacerles el estudio, saber cómo funcionan, no debe ser tarea fácil. O sea, sí. No, como dicen en mi tierra, no son enchiladas. Dices, pegarle el 1%, pero tienes que encontrarlo. Claro, tienes que ir a buscarlo. Claro, o sea, Arturo García, que es uno de los fundadores y el director de este fondo, pues estar en el avión yendo y viniendo
constantemente. Muy seguido, claro. porque hay que estar pegado, hay que conocer a las compañías, hay que conocer al equipo, pueden pasar 1000 cosas, pero si lo haces más o menos bien, deberías de hacer algo. ¿Cuántas empresas tenéis ahora en cartera en vuestro fondo centrado en África? No sé si nos puedes dar el dato y en qué países en concreto estáis operando. Pues mira, en el fondo africano tenemos ahorita 15 compañías en cartera. Este es un fondo de 60 millones, artículo 9. Un SICAV-SIF luxemburgués para el que le gusta todas estas cosas. ¿Y en qué países? Pues mira, empiezo de derecha a izquierda. Kenia, Etiopía, Uganda, Ruanda, Zambia, Ghana y Costa de Marfil. Estuvimos en Nigeria, pero por ejemplo en Nigeria se devaluó la moneda, estábamos en una compañía muy buena, se devaluó la moneda, nos repagaron y la compañía se tuvo que ajustar a la devaluación y decidimos no renovar. Claro. Y bueno, esos también son un poquito de las ventajas que te da ser deuda a corto plazo, ¿no? Me interesa mucho este tema porque, claro, efectivamente, vosotros invertís en este tipo de compañías, en estos países, África, con un nivel de crecimiento brutal. Entiendo que fundamentalmente centrados en el sector primario, agricultura, ganadería, préstamos a corto plazo para evitar riesgo. ¿Qué es lo más complicado de invertir en África? Comentaba Luis Fernando, seleccionar las compañías, el clima geopolítico, la inestabilidad monetaria, porque claro, al riesgo, estamos hablando de invertir en empresas, prestarle dinero a empresas, pero en países que son tremendamente pobres en comparación con los países donde normalmente operan los mercados financieros, ¿no? Y en regiones donde la corrupción, me imagino, a nivel político... Sí, donde existe más inestabilidad política, más inestabilidad social. A la hora de invertir en compañías, ¿en qué os fijáis? Bueno, mira, ya no la pusiste así. ¿En qué nos fijamos? Bueno, primero, nosotros siempre prestamos en moneda dura, o sea, dólares o euros. Dólares, claro. Párale contar, claro. ¿no? Y normalmente las compañías exportan. Entonces ahí hay un hedging natural, ¿ok? Y ellos necesitan dólares o euros para vender o comprar. Entonces ahí nos cuidamos. 1, 2, hacemos un due diligence brutal, o sea, duro, y nos toma muchísimo tiempo y nos cuesta mucho. Pero es parte de asegurarnos que las cosas que las estamos haciendo bien, ¿no? El tema de garantías. O sea, aquí hasta el zapato que trae puesto el señor está por medio de garantía, ¿no? Entonces, bueno, contestándote, ¿qué es lo más difícil? Pues mira, primero el sourcing, porque tienes que estar ahí, tienes que entenderlo. ¿Puedes explicar qué es? El sourcing, buscar compañías buenas. Vale. Buscar compañías buenas que estén facturando. Nosotros no invertimos, por ejemplo, en una empresa que pierde dinero. Entonces, pedir empresas que generen impacto social, que vendan más de 5 millones y que estén en beneficio neto y que aparte necesiten capital de trabajo. Y aparte, pues prestamos a tasas bastante competitivas comparados con lo que te preste el banco local. Pero aún así es difícil esas negociaciones. Entonces, realmente a nosotros lo que más nos cuesta es no generar oportunidades de inversión, porque esas hay muchas, pero en las que nosotros nos sentamos muy, muy cómodos, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte, y la segunda parte es lo que solemos hacer es que invertimos un pequeño ticket al principio como parte de este due diligence, porque no es lo mismo perder $500,000 que perder 2 millones. Entonces, lo que es la segunda cosa más difícil es que esto es a largo plazo, ¿no? Y ya sabemos que a largo plazo la recompensa estará ahí, pero hay que ser muy pacientes al principio. Y simplemente para terminar, en este fondo, si nos puedes hacer un pequeño análisis de evolución. Concretamente, en el fondo de impacto de África, ¿cuándo nació? ¿Cuál es vuestra rentabilidad media? Ya nos has comentado 15 compañías en las que habéis invertido. Rentabilidad media obtenida hasta el momento y, sobre todo, aquellos que les interese, que les pudiera interesar invertir, dónde poder encontrarlo, si existe alguna barrera a la hora de poder entrar. Sí, pues mira, gracias. Es un fondo que se montó en 2019, es un fondo luxemburgués.
que eso también lo hace mucho más fácil para poder invertir en África. A día de hoy tenemos 15 compañías en cartera, 48 millones comprometidos. A día de hoy traemos una TIR bruta de aproximadamente el 10%. Y este es un vehículo, bueno, es un fondo abierto, que eso también es muy interesante porque como das deuda le permites a la gente salirse en el momento que no se sientan cómodos, entonces da ventanas de liquidez anuales. Pero aquí lo más importante es que este es un fondo que genera un impacto brutal. Entonces, normalmente, por ejemplo, el tipo de inversionista que tenemos, por ejemplo, fundaciones, entidades religiosas, que incluso no tienen productos que se encajen a su vocación o su misión. Obviamente tenemos institucionales, fondos de fondos, familias. Pero bueno, yo te diría que si eres un inversor que está interesado en África, está interesado en resolver la vida de los más pobres y que tengas esa vocación social, este es un fondo que te cae como anillo al dedo. Y te he querido escuchar antes que tenéis otro fondo, no sé si en España, sí, en el que lo que hacéis es entrar ya en el accionariado, en el equity, empresas, te entiendo que no están cotizando, creo que te quería entender, sino empresas privadas, empresas al margen de los mercados. ¿Cómo es ese otro fondo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacéis la selección? ¿Y qué tipo de compañías busca alguien que se llama inversión de impacto? Claro, pues mira, cuando estábamos haciendo el fundraising para el fondo africano, mucha gente en España nos decía, ¿y en España qué? Si también hay muchas necesidades en España. Y entonces ajustamos un poquito la estrategia, porque al final nosotros lo que queremos hacer es cómo hacer para que una persona en situación de vulnerabilidad viva mejor. Entonces para eso montamos un fondo de private equity de 63 millones, nuestro primer fondo, invirtiendo en compañías que están en early growth, compañías que tal vez facturan 7, 8, 9, 10 millones de euros. Y entramos con minorías, ¿ok? Y estas empresas lo que hacen es promover la inclusión económica y social de colectivos vulnerables. Entonces, ¿esto qué significa? Pues empresas que generen empleo decente para migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas en el paro, etc. Si no me equivoco, Daniel Sandoval, nuestro director de inversiones, estuvo aquí hace no sé cuánto tiempo, pero te doy un ejemplo muy sencillo de una compañía. Tenemos una empresa que se llama Scrubs, que lo que sucede es que las grandes superficies, digamos, hay un bote de leche y tiene la cara de un futbolista. Y este futbolista ya no está en este equipo. Entonces el bote de leche se tienen que deshacer de él por temas de branding. Entonces Scrubs compra este producto o todo lo que se sobreproduce y lo revende en sus más de 100 tiendas por España. ¿El impacto dónde está? Primero, hay una brutalidad de productos que no se tiran, o sea, que le das una segunda vida. Y segundo, es que hicimos 400 encuestas a pie de calle. Y aprendimos que la gente que puede venir a comprar este producto, este bote de leche, pues se siente digna. Porque esta persona, si no fuera por Scrubs, iría probablemente al banco de alimentos a tirar la mano. Y entonces, estas compañías, invertimos nosotros cuando estaba facturando 3 o 4 millones, hoy vende por encima de 35 millones. Wow. Estamos rompiéndola, más de 100 tiendas por toda España en barrios populares. Y aparte suelen ser compañías muy resilientes y en muchos casos descorrelacionadas al mercado. Porque el caso de Scrubs sigue vendiendo el bote de leche que te costaba 4 euros, pues ahora te vale 1,50. Entonces, haya inflación, haya lo que haya, la gente más pobre, tristemente, pues no le cambias la vida, pase lo que pase, van a tener que seguir yendo a este tipo de productos. Y entonces, bueno, Scrubs es un caso. Y así tenemos otras 5 más en el fondo español. Si dejas el chiste malo, en un país, en España, que cada vez tiene más gente pobre y necesitada, pues evidentemente es un caldo de cultivo estupendo para este tipo de compañías. El chiste es malísimo, lo sé, pero lamentablemente es una realidad que, sí, tenemos en España. No sé si me miras Manolo, diciendo, déjame que quiero preguntar. No, porque en concreto, en este fondo, el fondo español, has puesto un ejemplo. Me gustaría saber si nos pudieras poner algún otro de alguna compañía que hayáis incorporado recientemente y en línea con lo de antes. En este caso, vosotros no prestáis dinero a esta compañía, sino que entráis en el capital. Uh-huh. ¿Y cuál es la rentabilidad media? ¿Cuál es el resultado que os está dando vuestras inversiones concretamente en el fondo español? Pues mira, el fondo español va como un tiro. El fondo español busca dar una rentabilidad entre el 15 y el 20% neto. ¿15-20%? Sí. Pero es una rentabilidad brutal. Bueno, las compañías están dando el tiro, las compañías están dándolo, y es que es lo que te digo, o sea, estás pudiendo demostrar que no está peleado el ayudar a las personas o buscar negocios que
sean buenos con la gente o que ofrezcan productos para las personas más vulnerables y que al mismo tiempo sean rentables. Hablando de otro ejemplo, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama JetNet, que despliega fibra óptica en el sur de España, en pueblos en donde no hay conectividad. Y esta empresa está presente en los 5 pueblos más pobres de España. Y si no fuera por JetNet, no habría una manera en que esta persona pudiera tal vez hacer un curso online, pues porque no hay, ¿no? Entonces, esa es otra compañía. Bueno, tenemos así varias. Nos sentimos muy orgullosos de este fondo particularmente porque estamos pudiendo demostrar que la inversión de impacto puede ser rentable, muy rentable en España. Tenemos inversores potentes detrás. Y bueno, es nuestro primer fondo. Entonces, para el segundo, deberíamos ir mejor. O sea que hay idea o hay proyecto de construir un segundo fondo en España también. Claro. Habrá. O sea, tendremos que darle tiempo al tiempo, pero seguramente sí. Seguramente sí. Bueno. Y doble pregunta sobre inversores, sobre vosotros y sobre los potenciales pequeños o medianos ahorradores que quieran también apostar por este fondo. Lo primero, para vosotros, claro, vosotros entráis en el capital de estas empresas con un objetivo de salir cuando la empresa pase un determinado tamaño, cuando ya, por así decirlo, no seáis necesarios, cuando la empresa ya pueda correr sola, o no tenéis ese planteamiento mientras estéis ahí. Hablamos de un mercado privado hasta que no recibáis una oferta que os parezca razonable. ¿Cómo os planteáis vuestro mantenimiento o no en cada una de las empresas? Y luego, para los que nos estén escuchando, hayan oído esas rentabilidades y le interese, ¿puede el pequeño ahorrador incorporarse a este tipo de fondos o es algo solo reservado al institucional? Bueno, pues mira, gracias por la pregunta. En el caso de este vehículo, es un fondo capital riesgo. Se llama FESE bajo la definición de la Unión Europea, la Comisión, y entonces Fondo de Emprendimiento Social Europeo. Entonces son fondos que tienen un plazo de 10 años. Entonces dentro de esos 10 años tenemos que levantar el dinero, tenemos que invertir, crecer la compañía y desinvertir. Entonces eso para contestar tu primera pregunta. Tendremos que vender la compañía en algún momento, al menos que venga un fondo nuestro por encima y recompre. Pero para dejarlo muy sencillo, se tendrá que vender la participación. Este fondo particularmente ya está cerrado, por lo mismo que tiene plazos, pero la inversión de impacto suele ser legalmente, son tickets por encima de los 100.000 euros, y entonces no necesariamente institucionales, pero idealmente para profesionales, por los plazos y por el nivel de riesgo, ¿no? Que no son cero líquidos. Pero bueno, estamos todos empujando para que esto sea un producto que sea mucho más accesible al resto de los inversores, pues creemos que es importante eso, ¿no? Estoy echando un vistazo en la web a algunos de los proyectos del Fondo de Mercados Emergentes. Entiendo que es full África, es todo lo que tenéis en el Mercados Emergentes es África. Y estaba viendo, bueno, pues leyendo algunos de los casos de las empresas en las que estáis, viendo las fotografías, y me surgía una pregunta que la verdad me lleva rondando desde el comienzo del programa. Cuando invertís, cuando le prestáis dinero a este tipo de empresas en África, yo creo que quien más, quien menos, pues tendría la tentación de prestar el dinero, pero automáticamente estar ahí fiscalizando en qué gastan cada uno de los dólares que prestáis. ¿Hacéis un seguimiento, un acompañamiento dentro de la compañía para ver qué hacen, cómo se capitalizan, cómo invierten ese dinero para tratar de mejorar sus procesos de producción, de mejorar su producto y de conseguir llegar a más gente? Es decir, producir más y mejor a mejor precio para poder llegar a más gente, ¿o es algo que dejáis en la mano de la empresa y esperáis los resultados? No, normalmente estás pegado. En muchas compañías, aunque somos prestamistas, tratamos de estar en consejo, al menos como observador, para que puedas estar enterándote, pero también nuestro proceso de inversión y de seguimiento exige que las compañías y que nosotros como equipo estemos pegados. Entonces tenemos reuniones trimestrales, asegurándonos de las cuentas, asegurándonos también del impacto que lo están midiendo y reportando. Y lo que sucede es que al final del año, si no cumplen los estándares y los acuerdos que nosotros acordamos con ellos, no les renovamos el préstamo. Y estas compañías lo que quieren es que les prestes. Entonces a las compañías les conviene. Y las compañías quieren estar
pues reportándote y poniéndose al tanto de las cosas que tú les pides. Y bueno, lo que sucede es que lo que les decía al principio, como es relación a largo plazo, al principio estás mucho más pegado, pero después ya tienes compañías con las que ya llevas 3 o 4 o 5 años y que ya van solas, ¿no? Entonces, una combinación de los dos, pero al principio pegados como chicle al zapato. Correcto. Domingo. Y no exactamente, pero sí, más o menos, ¿qué porcentaje tenéis en esas compañías en las que entráis? Es decir, ¿queréis entrar con una participación de control? Al revés, ¿preferís que la participación de control la tengan los fundadores, los que tienen, y vosotros quedaos en una posición minoritaria de apoyo desde el capital, pero no ser los accionistas de referencia? ¿Depende de cada caso? Bueno, en África es deuda. En África es deuda, es deuda, entonces ahí no nos metemos. Pero en España, por ejemplo, minoristas. este tipo de situaciones como la que decías de Scrubs, de este supermercado. En España solemos hacer minoristas, es con lo que nos sentimos cómodos, y al final lo que tratamos de hacer es más bien acompañar al equipo fundador a que lleve su compañía al siguiente nivel. Profesionalizarlos en la parte de impacto, pero ellos son las mejores personas que conocen su negocio y que lo pueden seguir creciendo. Pero bueno, si se da el caso en que habrá que ser mayoritarios, pues también, ¿no? ¿Y os piden ayuda? O sea, quiero decir, ¿dais el dinero sin más o también os piden ellos consejo? Hay muchísimo detrás. O sea, incluso en la preinversión, en toda la fase de due diligence y de invertir, pues empezamos a trabajar con las compañías sobre cómo miden y reportan el impacto, qué hay que hacer para medirlo y reportar, qué tenemos que poner, incluso en el pacto de accionistas de socio. Tienen que cumplir estos KPIs de impacto. Y luego, en muchos casos, profesionalizar las compañías. En el caso de Scrubs, tuvimos que ayudarlos en muchas cosas, más que solamente el impacto, y en la mayoría, ¿no? Entonces, es parte de esa adicionalidad en donde tú también estás ahí apoyando, no solamente una parte financiera, pero no financiera en cuanto a talento, conocimiento, impacto, conexiones, etc. ¿Es un buen momento para invertir en mercados emergentes el actual? Estamos en un momento, lo hemos dicho ya mucho a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Todo, absolutamente todo en máximos. Tenemos lo digo porque, a ver, tú decías al principio, Adrián, quien quiera invertir en un fondo como Global Social Impact Investment, aquí tiene que tener claro que quiere que su inversión tenga un impacto, ¿no? Y puede ser un buen complemento para una cartera. Pero pensemos en la parte pues de beneficios o de rentabilidad que nos pueda ofrecer. Claro, en un momento en el que todo absolutamente está en máximos, que quien más, quien menos llevamos tiempo tratando de averiguar cuándo va a llegar esa famosa reversión a la media. Tenemos todo el oro, los índices, todo en máximos, pero hay un valor que está en mínimos, que es el precio del dinero en concreto. Claro, en esta situación, mirar a los emergentes puede ser una buena alternativa para encontrar rentabilidad, más allá de digamos, saber que estás haciendo, que estás destinando tu dinero a mejorar la vida de la gente. Mira, yo te diría que sí, y en muchos casos, y lo hacen muchos de nuestros inversionistas, por descorrelación. Entonces, bueno, oye, si el mercado ahorita está a máximos, fenomenal, no te vas a hacer multimillonario en inversión de impacto, que quede claro. Pero si quieres poner ahí una parte de tu cartera para preservación de capital, descorrelación, diversificación, por supuesto. ¿Qué sucede? Que yo creo, si tú ves cómo crecen los mercados emergentes versus mercados desarrollados, no hay comparación. Entonces, tarde o temprano te vas a tener que subir esta ola. Tarde o temprano. La duda aquí es cómo lo quieres hacer, cuándo te sientes cómodo y de qué manera, ¿no? La inversión de impacto es una estrategia más que debería estar dentro de la cartera de todos, con mucho o poquito dependiendo de tus posibilidades, ¿no? Pero lo que te digo, creo que es un producto fundamental para los que quieren que su dinero hablen bien de ellos mismos, de entrada, y segundo, que esté alineada a sus valores y a lo que quieren para el futuro. Fíjate que estamos en un mundo, Adrián, permíteme que haga un poco de filosofía, pero a mí este tema me gusta mucho, en el que muchas veces está penalizada la búsqueda de beneficio. No será desde esta casa, que la defendemos con mucho fervor. De hecho, mi otro programa es con ánimo de lucro, se llama así, o sea que es una declaración de intenciones.
pero no estaríamos en este mundo ni sabríamos leer la realidad si no vemos que existe una tendencia según la cual pues la búsqueda del beneficio es mala, lo bueno son las organizaciones sin ánimo de lucro y la filantropía es lo bueno. Entonces, si buscas beneficio no puedes estar buscando además que haya un impacto social, que haya una mejoría de la vida de la gente. Lo que hay que hacer es regalar el dinero, ¿no? Cuando la historia lo que demuestra y los números lo que demuestran es que prestar dinero por prestar dinero no soluciona los problemas de la gente. Igual soluciona problemas de alguna conciencia, pero desde luego o del cacique de turno que se queda ese dinero sin que termine llegando, digamos, a las capas de la sociedad a las que quieres llegar. Sin embargo, este tipo de inversiones está probada que realmente genera un impacto. ¿Vosotros sentís esa diferencia? O sea, ¿sentís que existen algunas resistencias por parte de algunos organismos o de algunas entidades precisamente a la actividad de no, estos buscan un impacto social, pero en realidad lo que quieren es beneficiarse, es que quieren sacar dinero, quieren ganar dinero, no miran tanto el impacto, lo bonito es la filantropía. ¿Os encontráis con algún tipo de estas resistencias o no? Ya la gente empieza a asumir que es una inversión buena para buscar un impacto social importante. Bueno, siempre hay resistencias, siempre te tocan. Capaz que mucho de nuestro trabajo, no quiero decir educar, pero dar esa formación de que puede complementar tanto para una persona que tiene toda la cartera en líquidos y sabes que busca el máximo retorno, como también para la persona que solamente quiere donar. O sea, estamos en el sweet spot de que estamos en medio y podemos ser un poquito de los dos. De que hay resistencia, pero oye, estamos aquí porque esto es lo que nos mueve, nuestro propósito es servir y buscar la manera de poder servir y hacer dinero al mismo tiempo. Y el tiempo solamente dirá quién está bien y quién está mal. Sin duda es un complemento, no es la verdad absoluta. Es solamente complementar. Para la cartera africana hemos estado hablando de esas dos diferencias, deuda en África, accionariado, equity en España. ¿Os planteáis moveros también hacia esa figura del inversor que entra directamente en el accionariado del capital en África o en otros mercados emergentes? Intuyo que habrá muchos casos que os lo pedirán, porque es que, claro, al final la deuda tiene el recorrido que tiene y hay muchas empresas que a lo mejor en un momento dado dicen es que casi preferiríamos que entraseis con todo. Claro. Mira, pues te doy el caso que estamos ahora en proceso de negociación. Como tenemos compañías que ya llevamos tiempo en África, ya las conocemos, sabemos que pagan y como te digo que crecen una tasa del 48% anual, decimos, aquí tal vez hay algo que podamos hacer. Entonces lo que estamos planteando es con algunas compañías hacer lo que llamamos equity kickers. Conviertes tu deuda a tal vez un ticket de $500,000 y vendes 2 o 3 años después al mismo precio de compra. Lo único que pasa es que la compañía ya vale un poquito más y entonces eso te permite incrementar tus retornos. Entonces estamos pensando para casos muy particulares en África. Y luego, a más mediano, largo plazo, idealmente queremos ser un fondo para América Latina, donde hay oportunidades importantes, y Asia. Y combinar un poquito equity y deuda de una manera similar a la que te estaba platicando de África. En el caso del Fondo de África, y aplica para los estudios que estés haciendo en Hispanoamérica y también, sobre todo, quizá en Asia, imagino que los socios locales o el personal del que os valgáis, no solo en la búsqueda, ¿no?, de esos negocios, sino en la propia negociación, en conocer la idiosincrasia de esa región en concreto, de esa localidad en concreto y en concreto de esa empresa, su cultura, los años que tiene. Me imagino, decías que la due diligence es muy extensa y muy exigente. Pero claro, hablamos de una cultura diferente, idiomas diferentes, formas de pensar completamente distintas a los occidentales. ¿Cómo es ese proceso de encontrar al socio ideal que os ayude, que os guíe por el terreno y que lo haga además en comunión de intereses con vosotros? Pues el mismo proceso que cuando tú te casaste con tu esposa. Tendrás muchas novias al principio y empieza a ver con cuál te llevas mejor, con cuál te la pasas mejor, cuál es la que más se adecua a lo que te gusta. Y después pues das anillo, ¿no? Estamos más o menos igual, estamos hablando con muchas diferentes gestoras, equipos que tienen esa expertise local y vas tratando de encontrar un punto en común, ¿no? Lo único diferente con nosotros, con el resto de inversores, es que nosotros tenemos que encontrar un punto en común entre la manera en que nos gusta invertir y la filosofía de inversión y la filosofía de impacto. ¿Y qué entendemos nosotros por impacto?
Y entonces ahí es donde se complica un poquito más. Pero sin duda, es importantísimo siempre tener gente local que conozca el contexto, la economía, el gobierno, los sís, los nos, el idioma. Y entonces, pues igual, son temas de largo plazo y más lento. ¿Cómo va el dicho? Más vale lento y bien que rápido y mal, ¿no? Otra de las preguntas que yo te quería hacer relacionado precisamente con esto es si nos podías explicar un poco ya en las experiencias de éxito que tenéis, no solo una compañía pues que facturaba 5 millones y que ahora factura 35, o en el caso de África, pues como han ido creciendo al 48%, sino esa medición de impacto que hacéis. O sea, un ejemplo de, pues no sé, una fábrica, tenéis cafeteras por lo que veo, sí. No sé si tenéis papeleras o son telares, lo que he visto por aquí. Si nos puedes dar un ejemplo, contarnos un ejemplo de cómo habéis impactado en una compañía y cómo se ha traducido esas inversiones que hacéis, esos préstamos que le dais, luego en, digamos, beneficios no solo para ese empresario, sino también para la comunidad que le rodea. Claro, pues mira, te doy el caso de una compañía que tenemos en Uganda, que es de hecho cafetalera. Esta compañía tenía un problema, que solamente podía comprar el 50% del café en la región. ¿Ok? No tenía financiamiento, no tenía capacidad para comprar más. Entonces nosotros le empezamos a prestar dinero y la compañía pudo llegar a comprar el 75% ahora de la región. Pero eso también, ¿qué significa? Que pudo ayudar a... Al principio pensaba que su principal cliente o proveedor eran personas, hombres. Pero a través de la medición de impacto, porque medir impacto no es medir por medir, oye, esto es dato. ¿Qué podemos hacer con este dato? Pues aprendió que el 60% de sus beneficiarios son mujeres. Entonces, oye, pues toda mi estrategia de traer pequeños agricultores hombres debe cambiar a traer pequeños agricultores mujeres. Entonces, bueno, pues ahora el 63% de los beneficiarios son mujeres. Han incrementado sus ingresos de una manera brutal. No me acuerdo el dato, no te lo quiero inventar, pero prácticamente lo que están haciendo esta compañía es ayudar a que los pequeños agricultores puedan certificar sus tierras como orgánicas o fair trade. Entonces, el café que vendes, que antes te valía, te voy a inventar, €1, ahora porque es certificado orgánico, pues ahora lo puedes vender en 4. Y ese es dinero que se va directo al pequeño agricultor, ¿no? Y luego nosotros tenemos un tema que se llama asistencia técnica, que esto también es bastante relevante en la inversión de impacto, es dinero que dan fundaciones, gobiernos, bancos, lo que fuera, para hacer cosas que fortalezcan a tus compañías, a tu cartera. Entonces, a través de la asistencia técnica, que prácticamente es una donación, empezamos a dar formación a estos pequeños agricultores, para que entonces ahora sepan si hay que fumigar o no hay que fumigar, si hay que meter fertilizante o no, etc. Porque lo triste es que todos estos pequeños agricultores no tienen formación y no saben que la semilla con la que están sembrando ya lleva 5 años, ya no sirve esta semilla. Pierdes dinero sembrando con esta semilla. Entonces, bueno, ahí es donde a través de la asistencia técnica podemos ayudar a estos temas. Y los temas, a mí, antes cuando estabas diciendo los países en los que invertís, empezabas en Kenia y acababas en Costa de Marfil, creo. Sí. Yo lo que pensaba es que me pareció extraordinariamente complejo. Desde el punto de vista legislativo, burocrático, de trato con las autoridades locales, cómo es invertir. Bueno, invertir es verdad, es deuda, pero es tan fácil como llegar y decir, pues le puedo prestar dinero a una compañía etíope o costamarfileña, porque no lo da la sensación desde Europa que una de las grandes barreras de entrada en África es la cuestión legislativa y burocrática, incluso en ocasiones a lo mejor el propio sistema financiero del país, que no sea fácil operar con ellos, porque me imagino que también tenéis que tener allí, pues desde, no sé, ellos tendrán que tener cuenta los empresarios, vosotros pasarles el dinero a través del sistema financiero. ¿Cómo es todo aquello? Pues es un dolor de cabeza. Gracias a Dios yo no lo hago, porque eso lo hace el equipo de inversiones y nuestro equipo legal. Pero sí, hay que tener muy buenos despachos de abogados, Tier 1, si no es que Tier 2, Tier 2 máximo y mínimo, normalmente Tier 1, que te ayudan a hacer todo el due diligence legal y financiero, que te saquen todas las red flags. No invertimos, por ejemplo, en una compañía que no esté auditada, por igual auditores de primer nivel, y aún así no nos fiamos, entonces tratamos de ir con el resto de los que ya les prestan dinero para ver si sus cuentas y las nuestras son las mismas.
Y bueno, es que el equipo local es base, entonces pues tener equipo local en la región que sepa lo que se tiene que hacer. Y es como todo, que vas aprendiendo poco a poquito y bueno, hay algunas regiones mucho más fáciles que otras. Etiopía, por ejemplo, es un país complicado para poder prestar por las limitantes que pone el gobierno. Sin embargo, hay países como, por ejemplo, Ruanda, que está queriendo ser uno de los, digamos, Luxemburgos de África. Entonces, bueno, pues te abrazan con las manos abiertas, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, hay un poquito de todo. No sé si has dado el dato, pero sí te lo quería preguntar, y es pregunta obligada. ¿Qué retornos está dando a los inversionistas que tenéis? Mira, el retorno, el fondo africano ahorita está con una TIR bruta del 10%. Está muy bien. Está fantástico. Pues no está tan mal. Hombre, para un fondo de deuda. Claro, deuda agrícola en África. Y a corto plazo. Claro. Claro, es que la gente te dice, no, es que yo hago esto, yo hago también inversión de impacto, te voy a inventar. En Holanda doy el 14. Por eso, compadre, en Holanda. O sea, que entre perros hay razas, ¿sabes? O sea, sí, África, agri, corto plazo, para que las personas más pobres tengan un ingreso estable. Y una TIR del 10 está muy bien. A ver, estaría bien para cualquier fondo. Quiero decir, Joder, doble dígito, deuda, sea lo que sea, sí. pero encima deuda... Y de impacto, ¿no? De impacto. Es una cifra muy buena. ¿Y el español? El español es equity, pero esa va a estar dando un 25 o un 2X fácil. Wow. Sí, Tremendo. Sí. Eso es, ¿cuánto tiempo lleva el español? El español empezó en 2021. O sea, que tiene ahora casi 5 años. Le queda porque has dicho antes que tenía 10 años, más o menos la mitad del recorrido. Sí. Así que si no se tuercen mucho las cosas, que bueno, este país cualquier cosa es posible, pero por ahora todas las cifras para los que están ahí metidos son más que tranquilizadoras. Si nos dejan trabajar y no se meten de más, en teoría las cosas deberían de estar más o menos bien. ¿Y habéis movido mucho las compañías en el español? ¿O las que invirtiste desde el inicio son las que se mantienen ahora? No, las mismas. Tenemos son 6 compañías. Y no se va a ampliar. El fondo, como decías que antes, está cerrado. Los 63 millones que creo que decías antes están en esas 6 compañías y es dejar que las compañías vayan creciendo. Dejar que las compañías crezcan. Probablemente invertiremos en 2 o en 3 más. Correcto. Para tener 8 o 9 en cartera. Y listo. Y venderlas en 2 añitos, 3 añitos. No, pues... yo creo que es una manera... Mira que hemos hecho ya algún que otro programa, pero así tan completo, con tantos datos y tan... en fin, una global vision de los productos que tenéis en Global Social Impact. Jolín, yo creo que para empezar el año no está nada mal, ¿eh? Está muy bien. A ver si alguna forma de que el pequeño inversor entre en este tipo de vehículos, a lo mejor a través de institucionales que también abran al pequeño inversor. Sí, porque ¿qué ticket tenéis para entrar en...? Pues mira, legalmente el fondo africano son 125.000 y el español eran 100.000, pero pues está totalmente cerrado. Correcto. Pero sí, le pegaste el clavo, lo que hay que hacer es democratizar esto y son muy brutos los asesores y las bancas privadas realmente, y que me escuchen, son muy sonsos porque no se están dando cuenta de la oportunidad que hay, porque realmente la gente sí quiere poner un poquito de dinero para ayudar al otro y que aparte le dé un retorno. Entonces hay una oportunidad brutal. Ojalá me estén escuchando y alguno de ahí, algún banquero se aproveche. Seguro que sí. Seguro, en el sector nos siguen mucho. Sí, seguro. Bueno, pues ahí lanzamos un guante, ¿eh? El que quiera venir a contestar tiene abierta la línea. Adrián, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Adrián Landa Zambrano, recuerdo, jefe de relación con inversores y de desarrollo de negocio de Global Social Impact Fund, tanto del de África como el de España. Muchas gracias por estar en Tu Dinero Nunca Duerme. Al contrario, gracias. Que te veamos más por aquí. Ojalá. Domingo, gracias. Gracias a ti también, Fernando. André o Luigi, os esperamos la semana que viene. Manuel Llaman, muchas gracias a ti también. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Una semana más, un año más con nosotros aquí. Sí, señores, seguimos en Tu Dinero Nunca Duerme. Y yo les espero, como siempre, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.